Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, dando comienzo a nuestro oficio vespertino de este viernes. Iniciamos nuevo tiempo litúrgico y cada noche nos gusta compartir un motivo de oración, una intención de oración. En esta noche he querido, no sé si os dais cuenta en la parte de atrás mía, dejar las luces un poquito apagadas para que se pueda ver más esa cruz que pone Jesús con esas velas iluminadas. La intención de oración en esta noche, hermano, no es otra. Nunca había pensado en algo así, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón. La oración en esta noche es que a través de estos estudios que estamos haciendo, hoy vamos a hacer el número 28, acercándonos históricamente a Jesús, viendo qué es lo que nos cuentan los evangelios. La intención de oración en esta noche, hermanos, no es otra que todas las personas que escuchemos estos estudios podamos amar más a Jesús, que nuestro amor por Jesús pueda crecer, que podamos amarlo sobre todas las cosas, que podamos escuchar su llamada, como hablábamos ayer, esa llamada radical, y podamos seguirlo de una manera radical. Vivimos tiempos complicados, difíciles, tiempos inciertos. Baste ver las noticias hace 2 días del asalto al Capitolio. ¿Quién podría imaginarse algo así? Así que, hermanos, estamos en tiempos muy especiales. Y en estos tiempos especiales, que nuestra mejor opción sea poner toda nuestra confianza en Dios y caminar de la mano de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Con esa intención comenzamos a orar en esta noche. Padre, en esta noche te agradecemos haber amado de tal manera al mundo que hayas enviado a tu Hijo para que todos aquellos que creamos en ti podamos recibir la salvación, podamos acogerte en nuestro corazón, podamos servirte como nuestro Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que estos estudios que estamos haciendo acerca de la vida de tu Hijo nos lleven a todos a amar más a Jesús. Danos la revelación de tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Jesús nos prometió nos revelaría todas las cosas, nos lo recordaría todo, y que en esta noche, Señor, tú nos sigas hablando, tú nos sigas revelando quién fue Jesús. Y no olvidemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues comenzamos con nuestra liturgia en esta noche. Para los que habéis empezado un poquito más tarde, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Tengo hoy las luces un poquito más apagadas porque quería que la luz que se iluminara sobre todo fuera la que está a mis espaldas, de esa cruz que tengo ahí. Una cruz que tengo hace muchísimos años y que pone la palabra, no sé si vosotros lo podéis leer en vuestros móviles o donde estéis viendo el oficio, pone la palabra Jesús y se aparece como una especie de figura de Jesús. Él es el protagonista de nuestros oficios, Él es el centro de nuestras vidas. Y comenzamos de esta manera diciendo precisamente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir hoy de nuestra liturgia el texto número 3 que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro
ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él nos va a oír nuestra súplica. Decimos todos juntos esta oración de confesión. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu Espíritu. Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo 23, que dice de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, damos comienzo a nuestro estudio en esta noche. Como he dicho, creo que vamos ya, lo voy a comprobar, pero creo que vamos por el estudio número 28, creo. Estamos en el 28. Me voy a permitir que lo compruebe, porque uno ya va para mayor y la memoria va fallando un poquito. Bueno, ahora después lo comparto, ahora después lo digo. Estamos en el tema que iniciamos hoy. Ayer terminábamos el tema de Jesús, acerca de Jesús como el maestro de la vida, el iniciador de un movimiento renovador. Estábamos hablando de sus discípulos, de la llamada radical, y tener en cuenta de que las cosas que estamos compartiendo acerca de Jesús nos deben de motivar, como dije al principio, a imitarle, a seguirle, a tratar de ser como Él.
Y hoy abrimos un tema para mí maravilloso y precioso. Y es hablar, reflexionar, pensar qué nos enseñan los evangelios acerca de Jesús, y va a chocar un poco cuando lo diga, porque uno va a decir esto cómo puede ser. Pero luego cuando vayamos desarrollando el tema nos daremos cuenta de qué estamos hablando. Y el tema de hoy es hablar de Jesús como un creyente fiel. Claro, uno dice, pero si Jesús es Dios, ¿cómo Jesús va a creer en Dios? Me parece así una cosa un poco, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ir entendiendo conforme lo vamos a ir desgranando, lo vais a poder ver. De lo que se trata en este estudio, que es maravilloso, de verdad, vamos a tardar por lo menos 2 días, de lo que se trata es de que analicemos, de que reflexionemos acerca de cómo pudo ser la experiencia de Jesús, de su relación con Dios. Por eso hablamos de Jesús como creyente fiel. ¿Cómo fue la relación de Jesús con su Padre? ¿Cómo fue esa relación? Y tenemos que decir que evidentemente la experiencia que Jesús tenía de su Padre era decisiva en su propia vida. Y esto ya es la primera lección. Si para Jesús esa relación con su Padre fue el centro y algo decisivo, pues nosotros deberíamos de seguir esa línea, esa enseñanza, esa vida que Jesús vivió. Hemos visto a Jesús como el profeta itinerante del reino, el que sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados, el defensor de los pobres. Hemos hablado de él como el poeta de la misericordia, acordaros de las parábolas tan preciosas, como el maestro del amor. Y ayer terminábamos de hablar del creador de ese movimiento al servicio del reino de Dios. Pero ese hombre, esto es importantísimo, esto es una lección de vida, la que vamos a compartir hoy. Ese hombre resulta que estamos hablando de que se trata de un hombre que no era un hombre disperso. No estaba atraído por diferentes intereses. Estamos hablando, hermanos, que Jesús era una persona profundamente unificada en torno a una experiencia central y nuclear. Y esa experiencia se llama Dios, el Padre, que quiere ser de todas las personas. Es Él quien inspira su mensaje, el Padre. El Padre es el que unifica su intensa actividad y el que polariza sus energías. Dios está en el centro de su vida. Qué maravilloso sería que en esta noche que estamos planteando este estudio y podemos percibir una presencia del Padre realmente especial en medio de nosotros. Yo estoy mirando mis apuntes y estoy mirando todo el tiempo ahí detrás esa cruz de Jesús. Y es como que el Señor estuviera aquí hoy con nosotros de una manera más especial todavía. Estamos hablando de ese Padre que era el centro de la vida de Jesús. El mensaje y la actuación de Jesús no se podrían explicar si no entendemos esa vivencia. Otra vez aparece la palabra, vivencia radical de ese Dios Padre. Si se olvida, todo pierde la autenticidad y el contenido más hondo. La figura de Jesús quedaría desvirtuada, su mensaje quedaría debilitado, su actuación privada de sentido de lo que a Él le daba. Pero claro, estamos reflexionando en esta noche, estamos pensando. Yo quiero que tú vayas pensando también conforme oyes mis palabras. ¿Qué experiencia tiene de Dios Padre Jesús? ¿Quién es el Padre para Él? ¿Cómo se sitúa ante el misterio del Padre? ¿Cómo le escucha? ¿Cómo confía en su bondad? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo experimenta? Claro, evidentemente responder a estas preguntas no es una cuestión fácil ni mucho menos, porque Jesús en los evangelios se nos muestra muy discreto con respecto a su vida personal, íntima e interior, aunque hay algunas pistas que nos pueden ayudar a entender mejor. Él habla y actúa de tal manera que sus palabras y sus gestos nos pueden permitir vislumbrar
de alguna manera cuál estaba siendo su experiencia. Hay algo, hermanos y hermanas, muy curioso que aprendemos enseguida si nos paramos a fijar, y es que Jesús, en los evangelios, en su vida, él no propone una doctrina sobre Dios. Nunca lo vamos a ver explicando su idea de Dios, como harían los teólogos, escolásticos de la Edad Media, hablando de los atributos de Dios. No vemos a Jesús así. Para Jesús, Dios realmente no es una cuestión filosófica o teológica o teórica. Es una experiencia permanente que lo transforma y que lo hace vivir buscando siempre una vida más digna, amable, dichosa para todos. ¿Os acordáis cuando hablábamos del discernimiento espiritual y hablábamos de cómo la voluntad de Dios se encuentra donde está la justicia, donde está la paz, donde está el amor, donde está la vida? Y ahí vemos a Jesús. Él no pretende en ningún momento sustituir la doctrina tradicional de Dios del pueblo judío por otra nueva. Él va a manifestar que su Dios es el Dios de Israel, el único Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el salvador de su pueblo querido, el Dios cercano de la alianza en el que creen los israelitas. Ningún sector judío va a discutir, daros cuenta, qué curioso, nadie discute desde el judaísmo con Jesús acerca de la bondad de Dios, acerca de su cercanía o de su acción liberadora. Todos creen en el mismo Dios. La diferencia está en que los dirigentes religiosos de aquel pueblo están asociando a Dios con un sistema religioso y no tanto con la felicidad y la vida de la gente. Lo primero y más importante para ellos es dar gloria a Dios mediante la observancia de la ley, respetando el sábado, asegurando el culto del templo. Sin embargo, Jesús, por el contrario, va a asociar a Dios, fijaros qué curioso, con la vida. Lo primero y más importante para él son las personas. Que esas personas además disfruten de la vida de manera justa y de manera digna. Los sectores más religiosos se sentirán urgidos por Dios a cuidar la religión del templo y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Jesús, por el contrario, él se siente promovido, enviado a compartir la justicia de Dios y su misericordia. Hablábamos del Dios de la misericordia, como Jesús decía: sed misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Jesús sorprende, fijaros que sorprende no porque él esté exponiendo doctrinas nuevas sobre Dios, sino porque va a implicar a Dios en la vida de una manera diferente. En ningún momento lo encontramos criticando la idea de Dios que viene o se transmite en Israel, pero se va a rebelar contra los efectos deshumanizadores que produce esa religión tal como está organizada. Lo que más escandaliza a Jesús, o mejor dicho, lo que más escandaliza de Jesús es que él no va a dudar en invocar a Dios para condenar o transgredir la religión que lo representa oficialmente, la religión judía, siempre que ésta se convierta en opresión y no en principio de vida. Acordaros lo mal que caía entre los judíos religiosos que Jesús sanara en sábado. Por cierto, enfermedades crónicas que podían esperar a ser sanadas el domingo. Pero Jesús está mandando un mensaje. Dios es el Dios de la vida. Dios quiere bendecir a las personas. No hay que esperar ni un momento para que las personas puedan experimentar la bendición de Dios. Ahí vemos la diferencia de cómo Jesús ve a Dios, ve a su Padre. La experiencia de Dios lo va a empujar a liberar a la gente de miedos, de esclavitudes, que les impidan sentir y experimentar a Dios como Él lo siente y experimenta, como un amigo de la vida y de la felicidad de sus hijos y de sus hijas.
Cuando hablamos de Jesús como creyente, tenemos que decir que Jesús nace en un pueblo que realmente era creyente. Como todos los niños, situémonos ahora por un momento en la aldea de Nazaret, trasladémonos con la imaginación. Como todos los niños y niñas de Nazaret, él aprendió a creer en el seno de su familia y en los encuentros que se celebraban los sábados en la sinagoga. La sinagoga era fundamental en la enseñanza religiosa de esos niños. Más tarde va a conocer también en Jerusalén la alegría religiosa de aquel pueblo que se sentía acompañado a lo largo de su historia por un Dios amigo al que alababan y al que cantaban en las grandes fiestas. Esas peregrinaciones, como vemos, expresadas, por ejemplo, en el libro de los Salmos, a partir del capítulo 120, el Salmo 120, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ahí empieza, digamos, lo que se llaman los salmos de peregrinación. Y tú ves la alegría de que voy a encontrarme con Dios en el templo de Jerusalén. Es posible captar algo de lo que Jesús interiorizó de las diferentes tradiciones religiosas que alimentaban la espiritualidad de Israel. Pero ¿qué sería lo que más se le quedó grabado en el corazón? Vamos a ver. En primer lugar, en la tradición religiosa judía nos encontramos a Dios como el amigo de Israel, el que había hecho un pacto, el que lo había escogido. Entonces, en las tradiciones históricas judías no paran de contarse, de recordar, de celebrar esos gestos que Dios va teniendo con su pueblo. Y es que desde el comienzo se ha manifestado como su aliado. Así, cuando los israelitas vivían como esclavos del faraón, Dios, Yahvé, escucha los gritos, tiene compasión de aquel pequeño pueblo oprimido por ese poderoso imperio egipcio, los libera de la esclavitud y los lleva a una tierra escogida por Dios, para que Israel pudiera vivir en libertad. Esta es la experiencia central que Jesús capta en la fe de su pueblo. No es una fe ingenua. Dios verdaderamente actuó y actúa en la historia de Israel. Pero nadie confunde a Dios con un líder o con un rey humano. Dios es trascendente. Nadie lo puede experimentar de una manera directa, pero actúa en lo más profundo de los acontecimientos. Lo que ocurre en la historia tiene sus propias causas y protagonistas. Todos saben que es así, pero Dios está actuando en el interior de la vida, movido por su deseo de ver al pueblo libre y dichoso. Los israelitas lo tratan de sugerir por medio de símbolos diversos. La acción de Dios, dicen, es como la del viento, que nadie lo puede ver, pero cuyos efectos se sienten. Es también como la acción de la palabra, que cuando sale de la boca es aliento que no se ve, pero cuya fuerza se puede observar cuando se cumple lo que se ha pronunciado. Recordar aquellas palabras del Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Desde niño le ha quedado grabado a Jesús la imagen de este Dios Salvador. Preocupado por la felicidad del pueblo, un Dios cercano que actúa en la vida movido por su ternura hacia los que sufren. Su propio nombre se lo recordaba, Yeshua. Yahvé salva. También podía traducirse como Yehoshua, que nosotros lo traducimos al español por Josué. Es el mismo nombre, Jesús y Josué en realidad es el mismo nombre. Ahí está Yeshua. En el nombre aparecen las letras, la Y y la H, como termina el Salmo, creo que 150, bueno, uno de los salmos termina hablando de Yah, Y-A-H, bueno, eso es el diminutivo, por decirlo de alguna manera, de Yahvé. Entonces, en el nombre de Jesús está metido la palabra Yahvé, por eso se llama Yehoshua o Yeshua, la Y y la H. Esta convicción a Jesús le llenaría de gozo el corazón. Dios busca lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Su nombre significa Yahvé salva. Sin embargo, curiosamente, cuando leemos los evangelios,
resulta de que no vemos que Jesús se interese mucho por lo que Dios hizo en el pasado. En ningún momento Jesús va a hablar de la liberación de Egipto o del éxodo de su pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Apenas sugiere algo sobre la elección de Israel o su alianza con Yahvé. Jesús más bien se siente como que Dios está actuando ahora. No se centra en el Dios del pasado. No lo menciona. Lo que hace es centrarse en el ahora, en el presente. La acción creadora de Dios, sin embargo, no es algo del pasado. Mientras Él va recorriendo los caminos de Galilea, Él mismo intuye ese aliento de vida que alimenta a los pájaros del cielo, que viste de colores a las flores del campo. Él ve al Creador con una nueva mirada. Tampoco la acción salvadora de Dios es algo que solo pudieran contemplar los antepasados. Él capta la presencia de su espíritu cuando sana a los enfermos, cuando libera del mal a los poseídos por los espíritus malignos. No fue solo Moisés o los grandes líderes del pueblo quienes escucharon en otro tiempo la palabra de Dios. Jesús se alegra de que a través de él la gente más sencilla e ignorante ahora están escuchando la revelación del Padre. Porque Jesús está diciendo lo que el Padre le dice que él diga. Y Jesús va conociendo también, además de la historia de Israel, en la sinagoga, va escuchando también los mensajes de los profetas de Israel. Todos los sábados había en la sinagoga una lectura de una porción de la Torá, del Pentateuco, y una porción también de los profetas. Los profetas eran los centinelas que habían alertado siempre al pueblo de su pecado. El pueblo de Dios estaba llamado a ser espejo de su justicia y de su atención compasiva a los oprimidos. En Israel se debía tratar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, recordando, interesante, recordando lo que Dios había hecho con ellos cuando ellos habían sido esclavos en el país de Egipto. Por eso es curioso que en el Antiguo Testamento se habla de tratar a los extranjeros, a los emigrantes, a tratarlos de una manera que podríamos decir, socialmente hablando, muy adecuada. A tal grado que al extranjero se le permitía participar de la cena de la Pascua siempre y cuando se circuncidara, que pudiera participar como un miembro más de la familia. No solo eso, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se planteaba para todo el mundo. Los judíos, pero también podían ir los extranjeros. Cuando Salomón inauguró el templo, curiosamente, él hizo una oración pidiendo que toda la gente que fuera al templo pudiera orarle a Dios y que Dios pudiera responderle. Y que pudieran venir de todas las naciones. Pues de ahí aquello de que mi casa será llamada casa de oración para las naciones. No solo para el pueblo de Israel, sino también para los extranjeros. Tomemos nota para que Dios no lo quiera, entre su pueblo hoy pueda encontrar ni siquiera un gramito de odio hacia el extranjero, hacia el emigrante, o de racismo hacia otras razas diferentes a las nuestras. Que Dios nos libre de encontrar ni un simple gramo de eso, porque ahí no está el corazón de Dios. En el corazón de Dios lo vemos defendiendo y amando a todos por igual. Así que, hermanos, los profetas no tienen ninguna duda de introducir en el pueblo de Dios el hecho de que se cometan injusticias y que se cometan abusos contra los más débiles. Ellos lo definen como la destrucción del pacto, como la destrucción de la alianza. Dios no puede, repito, permanecer indiferente ante estas cosas. Así, los profetas van anunciando en cada caso su juicio sobre Israel y sus dirigentes, con palabras como esta, cuando dicen: vosotros odiáis el bien y amáis el mal. Arrancáis a mi pueblo la piel de encima y la carne de su hueso.
Dios os esconderá su rostro por los crímenes que cometisteis. Este juicio no es ni mucho menos la reacción de un Dios rencoroso, vengativo, como alguien ya podría pensar. Se trata de la expresión del amor que Dios tiene hacia las víctimas. Su ira contra los injustos es la otra cara de la compasión hacia los oprimidos. Esas dramáticas amenazas que pronuncian los profetas no hacen sino revelar todavía con más fuerza el compromiso de Dios por ver hecho realidad un deseo de un mundo donde reine su justicia. Recordáis que en los primeros estudios decíamos, Jesús llega como respuesta de Dios, porque a Dios no le gustaban cómo eran las cosas. Y no se nos olvide que Jesús llega a un contexto. El contexto más amplio, el Imperio Romano. Y el contexto más pequeño, Palestina. Y más pequeño todavía, Galilea. Y Dios, en el cumplimiento del tiempo, manda a su Hijo ahí. Porque no le gustaba lo que estaba viendo. Y yo me pregunto, a día de hoy, cuando Dios mira el mundo y mira lo que se está viviendo en el mundo, ¿podríamos decir que a Dios le agrada y le gusta lo que está viendo, que estamos viendo que está pasando? Ahí queda para nuestra reflexión. Fijaros que Dios, repito, quiere un mundo donde reine su justicia. Esto es lo único que Dios quiere del ser humano, que defienda la justicia, que ame con ternura y que camine humildemente con su Dios. Simple. Y así lo está entendiendo siempre Jesús. Dios es para él el gran defensor de las víctimas, el que lo empuja a convivir con los pobres, a acoger a los excluidos. A ese Dios invoca para combatir la injusticia, condenar a los terratenientes y amenazar incluso a la religión del templo, donde estaba habiendo realmente un culto vacío de justicia y de compasión. Llegó a profetizar su propia destrucción del templo. Era algo que no merecía seguir adelante, dado lo que allí se estaba haciendo. Dios es amor al que sufre, y precisamente por eso será juicio contra toda injusticia que deshumaniza y hace sufrir. Sin embargo, Jesús vive siempre más conmovido por el amor salvador de Dios que por su juicio. Le fascina ese perdón insondable de Dios, totalmente inmerecido por los seres humanos. Cuando hablamos de la gracia, un perdón inmerecido que Dios nos da. Puede percibir este mensaje de Dios escuchando a los profetas que consolaron al pueblo después de su destierro a Babilonia en el año 587 a.C. Estaban allí aquellos judíos humillados por sus enemigos. Los israelitas necesitarán recordar entonces la bondad de Dios. El profeta Jeremías los había animado a confiar en el perdón divino. Esto es lo que él estaba escuchando en el corazón de Dios. Decía, yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿No es también esto posiblemente lo que escuchaba Jesús? Fue un profeta, Isaías, quien acertó a expresar de forma conmovedora el amor incondicional de Dios más allá de condenas y castigos. Con estas palabras decía el profeta, en un arrebato de ira te oculté mi rostro por un momento, pero mi amor por ti es eterno. Juro no volver a airarme contra ti ni amenazarte nunca más. No cambiará mi amor por ti, no se desmoronará mi alianza de paz. Así dice el Señor, que está enamorado de ti. Parecieran palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Nunca sabremos qué eco, qué palabras como estas pudieron quedarse en el corazón de Jesús. Pero es evidente que hay un distanciamiento del mensaje de Juan el Bautista. Vemos su silencio sobre la ira de Dios, o esa manera de acoger incondicionalmente a los pecadores, nos hace pensar, nos hace meditar que estas cosas fueron alimentando su experiencia de Dios como el Padre perdonador. Esto nos recuerda las palabras de estando crucificado en la misma cruz, cuando dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
Tremendo, ¿verdad? A aquellos que lo estaban crucificando todavía le quedaron fuerzas para perdonar y para decir, Padre, perdónalos. Jesús también, además de los profetas, además de las historias de Israel, se va a nutrir de la sabiduría, de la tradición sapiencial de Israel. Estos sabios que no son profetas, pero que ofrecen al pueblo una reflexión sobre la vida, el ser humano, el comportamiento sereno, sensato, la felicidad. Su aportación fue considerado como un enriquecimiento de la Torá. En el horizonte de esta literatura está siempre Dios como creador del ser humano y del mundo. Su sabiduría preside la creación entera y es fuente de comportamiento sabio para las personas. A Jesús le gusta reflexionar sobre la bondad de ese Dios. Todos deberían imitar su actuación y todos deberían ser buenos como Él. Probablemente, y aquí vamos llegando a un punto ya interesante, es sobre todo en la oración de los salmos donde alimenta Jesús más su experiencia de Dios. Algunos los guardaría en la memoria de su corazón, pues son salmos lo que los judíos tenían por costumbre repetir al despertarse y al acostarse o al bendecir la mesa. A veces se nos olvida que Jesús era judío y además fue practicante. No pensemos que Jesús no practicó, Jesús era un judío practicante. Y sabemos que en aquella época los judíos se levantaban y oraban salmos, se acostaban y oraban salmos, y además hacían bendiciones cuando comían. También habían recitaciones de oración en los sábados, en la sinagoga. También había cantos cuando iban de peregrinaje a Jerusalén, o en las mismas celebraciones del templo con la liturgia característica del templo. No nos resulta posible conocer cuáles pudieron haber sido los salmos preferidos de Jesús. A lo mejor le pasaba como a mí, los salmos de David. Cada vez que leo un salmo que me gusta, miro y resulta que es un salmo de David. ¿Casualidad? Bueno, a mí me gustan los salmos de David. Yo soy un fan del rey David. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos saber qué salmos son los que a Jesús realmente tuviera sus preferencias. Como todo ser humano, desde el punto de vista de hombre, él pudo tener también sus gustos y sus preferencias, lógicamente. Pero sí podemos intuir fácilmente con qué intensidad y con qué profundidad pronuncia algunos de ellos. ¿Qué sentía al que hemos llamado el poeta de la misericordia de Dios cuando pronunciaba este salmo de acción de gracias que dice: el Señor es clemente y compasivo, paciente, misericordioso. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Lo he leído en otra versión para que así lo veamos de diferentes puntos de vista. Qué confianza se despierta en este profeta que acoge incondicionalmente a los pecadores cuando ora un salmo que dice estas cosas. Jesús acogiendo incondicionalmente a los pecadores. Y ahora cuando lee un salmo que dice: el Señor es paciente y misericordioso. No está siempre acusando, ni guardando rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles. Jesús acogiendo incondicionalmente, ¿qué sentiría él? ¿Con qué gozo canta el defensor de los pobres y los humillados estas palabras que dice el salmista? Señor, ¿quién como tú, que defiendes al débil del poderoso, al pobre y humilde del explotador? ¿O con qué pasión pide a Dios por los pobres haciendo suya esta oración de otro salmo? No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones de este país están llenos de violencia, que el oprimido no salga defraudado, que los pobres y afligidos alaben tu nombre. ¿Cómo vibra su alma con este salmo que parece anunciar ya su bienaventuranza? Un salmo que dice: dichoso el que espera en el Señor,
su Dios, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Es en este pueblo judío, él recibe toda esa tradición histórica, la Torá, los profetas y la ley. Y toda la sabiduría de la literatura sapiencial, las oraciones, las experiencias de los salmistas. Y esto nos lleva a hablar, hermanos, de una experiencia que podemos catalogar como decisiva. Va a ser de lo último que hablemos en esta noche, mañana seguiremos con más y la cosa se va poniendo cada vez más interesante. Jesús vive una experiencia decisiva. Jesús no se contenta con rememorar, con revivir ese itinerario espiritual de su pueblo Israel. Él busca a Dios personalmente, en su propia experiencia. Recordar que todo lo que estamos hablando nos debe de servir como ejemplo. Tenemos que ver que lo que Jesús habla a nosotros nos sirve de ejemplo. Que lo que Jesús hace y lo que Jesús dice y vive a nosotros nos sirve de ejemplo. Y ahí vemos que Él busca a Dios personalmente en su propia existencia. Lo mismo que los profetas de otros tiempos, le abre el corazón a Dios para escuchar lo que quiere decir en aquel momento a su pueblo y a Él mismo. Estamos hablando de una relación de hijo y de padre. Es complicado pensar, cuando nos vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Jesús, la palabra. Quiere decir, lógicamente, nosotros creemos que Jesús era preexistente, es decir, Jesús ya existía antes de la creación del mundo. Estaba con Dios, en una relación de amor perfecta con su Padre. Pero, cuando dice Juan también, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ahí interviene el factor humano, la naturaleza humana. Entonces aquí entraríamos en una cantidad de reflexiones posibles, lo que se llama en teología la hipostasis, la unión de Jesús siendo verdaderamente Dios, preexistente, pero aquí interviene otro aspecto, verdaderamente hombre, lo cual quiere decir, evidentemente, que la experiencia de Jesús en la tierra es diferente a la experiencia de la preexistencia. Yo sé que estamos aquí medio filosofando, ojalá que yo me pueda explicar. Porque en la tierra tiene limitaciones. Va a pasar hambre, va a pasar sed, hasta que no resucita su cuerpo. No es un cuerpo glorioso, por lo tanto, aunque hace milagros, evidentemente, anda sobre el mar, tiene esa experiencia en el monte de la transfiguración, transfigurándose delante de sus discípulos, pero no es lo mismo que cuando ya ha resucitado, ha ido al Padre y tiene un cuerpo glorioso. Cuando tiene un cuerpo glorioso, se nos cuenta que la habitación donde estaban reunidos los discípulos estaba cerrada con las puertas y ventanas y de pronto Él aparecía en medio. Y aparecía y desaparecía. Es decir, no está con limitaciones. Ya Jesús no está limitado. Pero antes de la resurrección, en su etapa de hombre Dios, ahí tiene limitaciones. Entonces tenemos que entender que Jesús, a mí me llama la atención tan enormemente un versículo del libro de Hebreos cuando dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto implica que Jesús tuvo que aprender la obediencia. Hermanos, Jesús tuvo que aprender. Esa es una de las limitaciones. Jesús tuvo que aprender. En lo material, Él aprendió de la vida de la mano de su padre José. Aprendió un oficio, aprendió a vivir, aprendió a ser persona. María le enseñaría tantas cosas.
María le enseñaría tantas cosas. Yo pienso que Jesús, como ser humano, evidentemente a quien podía parecerse era su madre, porque no había un factor hombre, solo un factor mujer. Genéticamente hablando, tuvo que parecerse un montón a su madre. Y me da por pensar que esa ternura que Jesús tenía, quién sabe si no tenía que ver con su propia madre, que también era una persona amorosa y una persona tierna y una persona humilde y una persona obediente. Todas esas cosas. Así que Jesús tiene que aprender. Y aquí estamos hablando, hermanos y hermanas, de que Jesús busca a Dios, a Dios Padre, en su propia experiencia, desde una situación diferente a la que tenía cuando estaba en la eternidad. Espero que me sepa explicar. Y, igual que hicieron los profetas, Jesús está abierto a escuchar lo que el Padre tiene que decirle. Y lo que tiene que decirle a Él, y lo que tiene que decirle para que Él diga a su pueblo. Entonces, Jesús se va al desierto, a buscar al desierto. Y allí se encuentra con Juan el Bautista. Y dicen los eruditos que posiblemente allí pasaría muchas horas de silencio, de retiro, de búsqueda. Y claro, ahí ese Dios que habla sin pronunciar palabras humanas se hace más y más el centro de la vida de Jesús y se hace más la fuente de toda su existencia. Por eso Jesús, cuando habla de su Padre con la boca llena, Él reconoce humildemente que Él hace lo que el Padre le dice que haga. Y Él dice lo que el Padre le dice que diga. Y reconoce con una humildad, pero al mismo tiempo también con un sentimiento de conexión enorme con su Padre. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es su alimento. Yo me alimento de hacer la voluntad de mi Padre. Y los evangelios coinciden en afirmar que la actividad, digamos, del ministerio de Jesús, ese ministerio profético, comienza a partir de una intensa y poderosa experiencia que Él tiene de Dios. Con ocasión de su bautismo en el río Jordán, Jesús va a experimentar una vivencia transformadora y decisiva en su vida. De hecho, no permanece por mucho tiempo junto al Bautista, tampoco va a volver a su trabajo de artesano, como ya hemos dicho, en la aldea de Nazaret. Está movido por un impulso interior incontenible y le hace recorrer los caminos de Galilea, anunciando a todos la llegada del reino de Dios. Mirad lo que dice un evangelio. Dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este relato, lógicamente, a veces pensamos que los evangelios fueron escritos deprisa y corriendo, y ni mucho menos. Los evangelios se escribieron muy despacito, muy pensados, muy orados, muy bajo la revelación del Espíritu Santo, y posiblemente tardaron un tiempo en escribirlo. Fijaros que la escena está construida con unos rasgos muy importantes. Se habla de los cielos que se rasgan. Los cielos se rasgan. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, será el velo del templo el que se rasga. Rasgarse es abrirse. Es como decir, los cielos se abren. Enseguida, el Espíritu de Dios desciende con suavidad sobre Jesús, en forma de paloma. Está hablando de algo pacífico, está hablando de algo que transmite paz, tranquilidad, suavidad. Y entonces se oye una voz que viene de los cielos. Estamos hablando de una teofanía o una comunicación de Dios que va mucho más allá de una experiencia ordinaria.
Y la tradición ha conservado de esa forma el recuerdo de una experiencia decisiva de Jesús, realmente difícil de expresar, pero que es clave para entender mucho mejor la actividad y el mensaje de Jesús. Vamos a hablar de esto y con esto terminamos en esta noche. La experiencia va a tener lugar en un momento muy especial. Daros cuenta de que estoy diciendo que Jesús se ha acercado hasta al Jordán buscando a Dios. Se ha unido incluso humildemente a otra gente de su pueblo para recibir el bautismo de Juan. Es como que Jesús se está poniendo ante Dios. Está poniéndose ante Dios. Es una actitud, hermanos y hermanas, de disponibilidad total. ¿Os acordáis de lo que hablábamos ayer de la llamada radical? Jesús nos da ejemplo de lo que Él predica. Él no dice nada antes de haberlo hecho. Y Él llega allí al Jordán, deja su trabajo y se pone en disponibilidad ante Dios. Entonces, según el relato, se vio que los cielos se rasgaban. Es decir, el Dios misterioso, el Dios insondable, se va a comunicar. Eso es lo que significa esa expresión. El Padre va a dialogar con Jesús. Recién sale de las aguas del Jordán, ese Jesús que estaba buscando a Dios va a vivir una experiencia doble. Se va a descubrir a sí mismo como el Hijo muy querido, porque Dios es su Padre. Al mismo tiempo, se va a sentir lleno de su Espíritu. Dos experiencias, hermano. La primera, sintiendo el amor del Padre en él. Este es mi Hijo, en ti me complazco. Pidámosle hoy al Señor la gracia de poder experimentar ese amor del Padre en nuestras vidas. Pidámosle la gracia al Señor. Señor, yo quiero pedirte en esta noche que yo pueda experimentar la gracia de tu abrazo como Padre mío que tú eres. Que yo pueda experimentar que soy tu Hijo. Que yo pueda experimentar de verdad como tú eres mi Padre. Es algo que le podemos pedir al Señor. Pero también podemos pedir la gracia siguiente. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. No quiero un poquito, no quiero algo, no quiero un acercarme desde lejos. Quiero estar en el centro, quiero estar completamente lleno del Espíritu Santo. Nada va a poder expresar mejor lo que ha vivido Jesús. Tú eres mi Hijo querido. Que en esta noche, hermanos y hermanas, Dios a cada uno de nosotros y a todos los que escuchen este oficio, escuchen este estudio, les dé la gracia de escuchar estas mismas palabras. Las repito, tú eres mi Hijo, tú eres mi hija, mi Hijo querido, querida. Todo es diferente. Fijaros, 13 siglos antes, Moisés en el monte Horeb, cuando se acerca tembloroso a la zarza ardiendo, descalzo para no manchar la tierra sagrada. Dios no dice a Jesús, yo soy el que soy. Dios le dice a Jesús, tú eres mi Hijo. No se muestra como un misterio inefable, sino como un Padre cercano que dialoga con Jesús para descubrirle su misterio. Tú eres mío, eres mi Hijo. Tu ser entero está brotando de mí, yo soy tu Padre. El relato va a subrayar el carácter entrañable y gozoso de esta revelación. Así la escuchará Jesús en su interior. Eres mi Hijo, en ti me complazco. Te quiero entrañablemente, me llena de gozo que seas mi Hijo, me siento feliz. Así lo sentiría Jesús en su corazón. Y Jesús responderá con una sola palabra. Una palabra que no se quitará de su boca a partir de entonces y será una palabra muy, muy sencilla. A partir de ahí Jesús se dirigirá a Dios como su Abba, papaíto, papi, Abba. Esta palabra lo dice todo. Confianza total en Dios, disponibilidad incondicional. De esto es de lo que nos quiere hablar Dios en esta noche. Confianza total en Dios, disponibilidad incondicional.
Esta conciencia de una intimidad filial con Dios su Padre no es equiparable con la que puedan tener evidentemente otros hijos e hijas de Dios, nosotros. Porque Jesús habla sintiéndose el Hijo enviado por Dios. Él dice palabras como: el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. De hecho, este modo de expresarse nos va a manifestar la conciencia que Jesús tiene de su misión y de su vinculación junto a Dios, única. Dios su Padre, en una relación única. Hemos de recordar también un dicho muy significativo de Jesús en el que emplea el término absoluto de el Hijo. El Hijo. Y donde se expresa esa relación singular y única entre Jesús, el Hijo, y Dios su Padre. Él dice estas palabras tan maravillosas, dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos y hermanas, que en esta noche le pidamos a Dios, le pidamos a Jesús, que nos quiera revelar a su Padre, que nos dé esa gracia de poder conocer más a Dios. Así que, hermano, la vida entera de Jesús transpira esta confianza. Jesús vive abandonándose a Dios. Todo lo hace por esa actitud genuina, pura, espontánea de confianza en su Padre. Busca su voluntad sin recelos, sin cálculos, sin estrategias. No se apoya en la religión del templo ni en la doctrina de los escribas. Su fuerza y su seguridad ni siquiera provienen de las escrituras y tradiciones de Israel. Nacen del Padre. Su confianza hace de él un ser libre de costumbres, de tradiciones o de modelos rígidos. Su fidelidad al Padre le hace actuar de una manera, lo vemos en los Evangelios, creativa, innovadora y audaz. Tiene una fe absoluta. Por eso le apena tanto cuando ve esa fe pequeña de sus discípulos, y le alegra la confianza grande de una mujer pagana, cuando le dice: no he visto en Israel una fe como la tuya. Esta confianza genera en Jesús una docilidad incondicional ante su Padre. Solo busca cumplir su voluntad. Es lo primero para él. Nada ni nadie le apartará de su camino. Como hijo bueno, busca ser la alegría de su Padre. Como hijo fiel, vive identificándose con él e imitando siempre su modo de actuar. Esta es la motivación secreta que lo alienta en todo. Nos siguen contando los evangelios que después del bautismo Jesús fue tentado. Pero ese ya es otro tema del que hablaremos en otro día, aunque ya lo hemos compartido en estudios anteriores. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, en esta noche. Creo que tenemos materia suficiente para orar, para aprender, para reflexionar, para meditar. Y mañana vamos a hablar de un tema mucho más interesante todavía, porque vamos a tocar el tema de la vida de oración de Jesús. Cómo Jesús oraba, qué hacía. Y vamos a seguir aprendiendo de él. Y ojalá que todo lo que aprendamos de él, como hemos dicho al principio de esta noche y hemos orado, todo lo que estamos aprendiendo en estos estudios nos lleven a un único objetivo: que amemos más y más cada día a Jesús. Si algún hermano me diera testimonio y me dijera: Miguel, después de estos estudios y de lo que he aprendido, creo que estoy amando más a Jesús, yo ya me daría por satisfecho, porque ese es el objetivo de hablar de él, que podamos conocerlo mejor, conocerlo más y sobre todo que lo amemos más, que nos enamoremos de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra liturgia y decimos ahora: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos ahora, hermano, a confesar nuestra fe. Hace muchos estudios que no lo hemos hecho y lo vamos a hacer hoy.
Vamos a confesar todos juntos el símbolo apostólico diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Aprovecho, hermanos, para compartiros que en el canal nuestro de YouTube tenemos todo un estudio hecho acerca del símbolo apostólico. Son 20 y tantos estudios para que veáis cómo una confesión aparentemente tan sencilla, tan pequeña, puede tener una profundidad tan amplia. Os recomiendo que podáis ir y recordar las enseñanzas que podemos encontrar ahí. Hacemos ahora, hermanos, nuestra suplicación que dice: oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le roguemos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora hacemos la oración que nuestro Padre, al que nuestro Padre nos dirigimos y que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Decimos así: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Vamos a hacer ahora, hermanos, la bendición correspondiente al tiempo litúrgico después de la Epifanía hasta el llamado Domingo de Septuagésima. Es así como se llama este periodo del calendario litúrgico en nuestra liturgia, que os recuerdo que hacemos nosotros, que es la liturgia mozárabe, es decir, la liturgia que se hacía en la Iglesia española hasta el siglo XI. Esa es la liturgia que nosotros hacemos. Tiene, imaginaros, prácticamente desde el siglo I hasta el siglo XI. Evidentemente fue progresando, fue mejorando, y así la tenemos nosotros. Así que hacemos ahora la bendición. El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén. Protéjanos con su clemencia y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén. Y nos llene de gozo quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. Por la misericordia del Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Load al Señor, el nombre del Señor sea alabado. Decimos ahora la antífona: límpianos de nuestro pecado, oh Señor, y líbranos de todo mal. Y bajo la sombra de tus alas, protégenos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios.
Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues así quedamos despedidos en este día. El siguiente estudio, recuerdo, va a ser la vida de oración de Jesús, muy interesante, muy bonito, y que el Señor nos conceda la gracia de parecernos cada día más a Jesús y amarle más. Hasta mañana.